Y estamos en nuestra serie El Evangelio de Juan, en el tema número 7. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy se titula La gloria de Jesús en las bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 12, dice así: 3 días después se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que se servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. ¿Alguna vez has estado en una boda donde de repente algo sale mal? Por ejemplo, tal vez se va la luz justo antes cuando comenzaba la fiesta, o tal vez el pastel no llegó, o incluso peor aún, se cayó al suelo antes de partirlo. Y todos se miran entre sí bien confundidos, nerviosos, y aunque parezca solo un detalle, eso era algo tan esencial para la celebración. Y así pasó en la boda real en Caná de Galilea. Todo estaba en marcha, los invitados habían llegado, la música estaba sonando, había fiesta y estaban en su mejor momento, pero de repente el vino se acabó. Y las bodas duraban para los judíos hasta 7 días enteros, y durante todo ese tiempo se esperara que el vino no faltara. Y además el novio era el responsable principal de proveer pues todo para la boda. Él debía asegurarse de que nada faltaba para honrar a sus invitados y a su familia. Y así quedarse sin vino era una vergüenza pública, un símbolo de fracaso, de que la alegría se había terminado. Y tal vez ahora puede que no estés en una boda, pero quizás estás en una temporada donde sientes que el vino de tu vida se está acabando. El vino del gozo, por ejemplo, en tu matrimonio, o el vino de la paz en tu corazón. Y como los anfitriones en aquella boda, quizá estás confundido, preocupado, sin saber qué hacer. Y déjame decirte que aunque la situación se vea difícil, para Jesús no hay nada imposible. Él está presente en tu vida en cualquier situación. Y vemos que este milagro que realiza Jesús fue el primer milagro público que mostró la gloria de Jesús como el Mesías. Y este milagro ocurre justo después de su bautizo, de que fuera bautizado, después de haber sido tentado en el desierto y luego de haber llamado a sus primeros discípulos, que fue Andrés, probablemente el apóstol Juan, Felipe y Natanael. Y en Juan 2, del 1 al 2, vemos que dice que 3 días después se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y aquí dice, el texto comienza diciendo 3 días después, y la pregunta es, ¿3 días después de qué? ¿Sí? Y aquí probablemente se está refiriendo a los 3 días después del llamado de Felipe y Natanael, que está en Juan 1:43. Y según Juan 21:2, dice que Natanael era de Caná de Galilea, justamente donde ocurre esta boda, y es muy probable que la celebración estuviera relacionada con su familia, con sus amigos o conocidos del pueblo.
Y quizá por eso mismo fueron invitados Jesús, su madre y los discípulos. Y algo notable es que el primer lugar donde Jesús va con sus discípulos no es una sinagoga, sino una boda. Una boda, una celebración sencilla, humana, entre familia y amigos. Y esto nos enseña que Jesús quiere ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra intimidad, no solamente los domingos, sino que Él quiere estar presente en nuestra mesa, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en nuestras luchas y también en nuestras celebraciones. Y vemos aquí que Jesús no entró a esa boda sin ser invitado. Sí, y así mismo Él desea estar en tu vida y ayudarte, pero espera que nosotros le invitemos, que seamos invitados, ser invitado por ti. Y yo te pregunto, ¿está Jesús verdaderamente invitado en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en este tiempo de crisis? Él es el único que puede salvar lo que quizá ya parece perdido. Y aquí vemos cómo Jesús eligió comenzar su ministerio público en una boda, en un evento que representa el amor, el pacto, el compromiso y la unidad. Y con eso Él estaba diciendo, parafraseando, el matrimonio es valioso, yo lo bendigo, yo lo respaldo, yo quiero estar presente en él. Y esto es importante ahora en estos tiempos donde muchos ya no valoran el matrimonio como algo sagrado. Y vemos cómo muchas personas dicen, ¿para qué casarse si podemos vivir juntos igual? No, el matrimonio solamente complica la relación, hay más problemas cuando uno se casa. Y vivimos en una cultura que trivializa el compromiso y normaliza la ruptura. Pero Jesús, con su presencia en la boda en Caná, está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, yo quiero estar en ese pacto, yo quiero bendecir esa unión, yo creo en el amor fiel. Y Jesús no solamente aprueba el matrimonio, sino que lo honra con su primer milagro. Y vemos Juan 2, del 3 al 5, que dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Y aquí vemos cómo Jesús responde ante una necesidad real. El vino se acabó en medio de esta boda. Y en la cultura judía eso era motivo de vergüenza para los novios y para las familias. Y en medio de esta situación, María, la madre de Jesús, se acerca a Jesús y simplemente le dice, no tienen vino. Y aquí vemos que María no le ordena nada, no le está diciendo, haz un milagro, no le exige, sino que solo le presenta la necesidad que estaba pasando, porque ella conoce quién es Jesús, sabe que puede hacer algo si Él lo decide y confía en Él y deja la situación en sus manos. Y déjame decirte, esa es la actitud que nosotros también debemos de tener. Venir con nuestras necesidades a Jesús con humildad y fe, como cuando decimos, Señor, me falta trabajo, estoy enferma, o no tengo para cubrir la renta o estos gastos este mes. Señor, estoy solo. Y nosotros no venimos a ordenarle nada a Dios, no venimos a exigirle como si fuera nuestro sirviente. Venimos como hijos necesitados ante un Padre que puede y sabe lo que es mejor para nosotros. Y aquí vemos cómo Jesús responde con una frase que puede parecer dura, diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y Jesús no la llama mamá, ¿sí? Sino mujer. No por falta de respeto, sino porque está marcando un cambio de etapa. Está dejando claro que ya no actúa bajo la autoridad de su madre terrenal, sino bajo la voluntad del Padre Celestial. Su misión como Mesías ha comenzado y su ministerio, y a partir de ahora cada palabra, cada milagro y cada paso está guiado por el plan soberano de Dios. Y cuando Jesús dice que aún no ha llegado su hora, se está refiriendo al momento designado
por Dios, por el Padre, para su glorificación, la cual incluye su muerte, su resurrección y su exaltación. Y déjame decirte, no se trata simplemente de un asunto cronológico, sino de un kairos, es decir, el tiempo perfecto de Dios, donde convergen su voluntad, su propósito y gloria. Y más adelante en Juan 12:21 vemos cómo Jesús lo declaró diciendo que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta declaración revela que Jesús siempre vivió sujeto al calendario divino y no al impulso humano. Y aquí vemos que Jesús no se mueve por manipulación, pero sí responde a la fe. Y María no discutió, no insistió, no se frustró, solo da un paso atrás y dice a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. Y esta actitud es una fe madura, no la que exige, sino la que confía y obedece. María reconoce que el poder está en Jesús y no solamente en su propia influencia, y que hay cosas que solo ocurren en el tiempo perfecto de Dios. No cuando queremos, sino cuando Él sabe que es el momento perfecto. Nuestra parte es solamente obedecer, confiar y esperar. Y para ilustrarlo, es como un ejemplo, es como una pareja de esposos que anhela tener un hijo. Llevan años intentándolo, meses tal vez, han ido a médicos, tratamientos, han orado muchas veces y nada parece funcionar. Ellos sienten tristeza, dudas, y a veces hasta se preguntan si Dios realmente los olvidó. Pero ellos no se rinden, siguen orando, siguen sirviendo, siguen confiando que Él es fiel. Y un día, sin esperarlo, reciben la noticia que serán padres. Y no fue por insistencia, sino porque llegó el tiempo perfecto de Dios, y ese hijo trae alegría y propósito mayor del que imaginaron. Dios no se había olvidado de ellos, solo estaba preparando el momento ideal, el momento perfecto. Y Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Lo que hoy parece un no, muchas veces es un todavía no. Él es soberano y debemos confiar en su tiempo perfecto, porque su hora es perfecta para nosotros. Y vemos en Juan 2:6 más adelante que había 6 tinajas de piedra, ¿sí? Y estas eran usadas para la purificación ritual de los judíos. Y esto significa que, bueno, el número 6 en la Biblia, si vemos, es un símbolo del hombre. Lo podemos ver en Génesis 1 del 26 al 31, que dice que el hombre fue creado al 6º día. Y estas tinajas estaban hechas de piedra, era un material duro, frío, sin vida. Una imagen del corazón humano sin regenerar, del hombre natural sin Cristo. Esto estaba simbolizando. Y eran usadas para lavarse las manos y los pies antes de entrar a una casa o a un evento. Era como parte de una limpieza ceremonial externa, pero que no tocaba el corazón realmente. Y estas tinajas estaban simbolizando, son un símbolo del ser humano antes de Cristo, un ser religioso pero vacío, purificado por fuera pero sin vida por dentro. Y aquí vemos que Jesús ordena llenar las tinajas de agua, no porque necesitara agua para hacer el vino, sino para mostrar que en este contexto de estos versículos, el agua representa la religiosidad vacía, los intentos humanos por agradar a Dios sin una relación viva con Él. Y también simboliza una vida común, ¿sí? Sin plenitud, sin sabor. Mas, sin embargo, Jesús vemos cómo usa lo ordinario como materia prima para hacer su milagro. Él no desprecia el agua, sino la transforma. Y aquí vemos que Jesús no creó el vino así de la nada, no. Él pidió que se llenaran las tinajas con agua. Y esto nos enseña que Dios a menudo transforma lo ordinario cuando lo ponemos en sus manos con obediencia. Y
estos siervos obedecieron sin entender y esa obediencia preparó el camino para hacer el milagro. Y aquí vemos que cuando Jesús convierte el agua en vino, no solo resuelve un problema social, sino que Él revela su poder transformador. Y no fue cualquier vino, fue el mejor vino. Y no fue poquito, sino en abundancia. Y vemos que se llenaron 6 tinajas de piedra que tenían una capacidad total de entre 450 a 600 litros. Y aquí vemos realmente cómo es la imagen de una generosidad realmente divina. Y en la escritura el vino representa más que solamente una bebida, ¿sí? Vemos que en la Biblia representa el gozo y la celebración. En el Salmo 104:15 dice: el vino que alegra el corazón del hombre. También representa la abundancia y la bendición. Proverbios 3:10 dice: tus halagares rebosarán de mosto. También vemos que en Lucas 22:20 Jesús dijo que esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Está simbolizando el nuevo pacto. Y este milagro es más que un acto compasivo para salvar a la fiesta, sino que es una señal profética. En Caná Jesús transformó el agua en vino. Y vemos que en la cruz Jesús transformó la muerte en redención. En Juan 19:34 leemos que de su costado salió sangre y agua, símbolo del nuevo nacimiento, del perdón y de la gracia que fluye desde él. Y este vino de Caná anticipa el vino de la cena del Señor. El primero fue un símbolo de celebración terrenal. El segundo, símbolo del pacto eterno. Jesús no vino simplemente a mejorar tu vida, sino vino a transformarla desde lo más profundo. Y lo común, lo ordinario, lo vacío, como puede ser el agua o las tinajas, cuando pasa por las manos de Jesús, se convierte en algo glorioso. Y así es también contigo, si realmente nos dejamos pasar por sus manos. Y cuando el maestresala prueba el vino, él queda asombrado y dice: todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y vemos cómo este mundo ofrece lo mejor al principio, ¿no? Placer, fama, dinero. Pero después de que ya vivió todo eso, después de que ya vivió todo eso, queda vacío, cansancio y frustración. Muchas veces no decimos: bueno, esto no me llena, tengo todo el dinero del mundo, pero no. Y déjame decirte, nada de eso llena el alma realmente, de verdad. En cambio, Cristo hace lo contrario. Él guarda lo mejor para el final. Él nos da vida eterna y nos llena con un gozo que no se acaba. Y ese vino que no embriaga, sino nos sana, que no nos arruina, sino nos salva, nos redime, y no se desgasta, sino que nos transforma. Y vemos en Juan 2:12 que dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Sí, aquí vemos cómo Jesús no se queda donde le aplauden después de haber hecho el milagro, sino que él sigue hacia el propósito eterno, ¿sí? Y después de este gran milagro que vemos en Caná, podríamos esperar de que Jesús se queda ahí a disfrutar el reconocimiento, pero no lo hace. En lugar de permanecer donde fue celebrado, Jesús desciende a Capernaum, demostrando que no busca aplausos, sino más bien cumplir la voluntad del Padre. Y Él no se aferra a la gloria terrenal, sino que Él sabe su propósito, Él se entrega al propósito eterno y se despoja a sí mismo tomando forma de siervo y se humilla voluntariamente, como lo vemos en Filipenses 2:6-8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Y aquí vemos que en este viaje que Él hace a Capernaum, que desciende a Capernaum, Jesús no va solo, sino que lo acompaña su madre, sus hermanos que no creían en Él, como lo señala Juan 7:5, y sus discípulos que apenas comenzaban a comprender quién es realmente, que vimos sus discípulos. Aquí vemos cómo Jesús camina con personas en diferentes etapas de la fe. Él no exige madurez perfecta para acompañarte. Sí, Él se mueve con creyentes consolidados, con discípulos en formación y con familiares que aún dudan. Y el amor de Jesús es paciente. Su presencia es constante y su gracia es suficiente para todos. Jesús no espera que crezcamos para caminar, ¿sí? Con nosotros. Él camina con nosotros para ayudarnos a crecer. Si en esta hora tú te sientes vacío como esas tinajas, si sientes que te falta el gozo, la esperanza y el propósito, estás confundido, déjame decirte, Jesús está ahí. Jesús está ahí y Él quiere que nos acerquemos a Él, que vengamos con nuestra petición y creamos que Él puede hacer ese milagro, que Él puede hacer llenar ese vacío, llenar tus tinajas, ¿sí? Porque Cristo está ahí, Cristo está presente y Él no rechaza. Solamente espera que sea invitado por ti. Y yo te invito a que lo invites, a que abras tu corazón y que le hables de tu necesidad. Abre tu corazón a Cristo, clama a Él y Él te dará de ese vino nuevo que necesita tu alma. Gracias, Padre, porque tú eres esa agua viva, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el único, la luz verdadera, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor, que puede llenar cualquier vacío, cualquier oscuridad que estemos pasando, Señor. Si en esta hora hay alguien que está pasando, Señor, un tiempo de vacío, donde las tinajas están vacías, donde hay una necesidad muy grande, Señor, yo te pido que seas tú llenando, Señor, con tu espíritu, con tu amor, Señor, porque ese es el milagro más grande que podamos tener, Señor, el tener la vida eterna, Señor, el conocerte a ti, Señor, más que cualquier otro milagro, Señor, que podamos conocerte, que tú puedas con tu espíritu venir en esta hora, Señor, y darnos libertad, Señor. Y necesitamos de tu gozo. Si hay personas que pues están tristes, están pasando por crisis, sé tú, Señor, llenando, Señor, de tu vino que representa también ese gozo, Señor. Sé tú llenando, Señor, nuestros corazones, porque tú dices, clama a mí, yo te responderé, Señor. Tú dices que el que a ti viene, tú no le eches fuera, Señor, y en esas palabras creemos, Señor. Y yo sé que tú, Señor, no te mueves por nuestra influencia que tengamos o porque te lo decimos. Tú te mueves porque tú nos amas y por la fe, Señor, y queremos venir con fe, Señor, sabiendo que tú tienes ese poder, Señor, para rescatarnos, para llenarnos, para salvarnos, Señor. Tú eres Dios, Señor, y aquí estamos, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por venir a rescatarnos en la cruz, porque ahora somos libres, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.